Qué bueno es nuestro Dios. Y como les decía ahorita, este año es un año para confiar en Dios. Y el título del mensaje de hoy es: Decídete a confiar. Dile a la persona que está cerca de ti, con el tapabocas bien puesto, por favor: decídete a confiar. Decide confiar. Decide confiar. Cuando uno le dice a alguien decídete, decide algo, esto va a implicar una determinación de la persona. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a verlo a la luz de la palabra, pero también a nuestro tiempo actual. ¿Por qué es necesario que tú y yo podamos depositar nuestra confianza en aquel que todo lo merece? Que tú y yo podamos tomar una determinación en nuestras vidas con la cual decimos: Señor, yo confío en ti. ¿Qué implica esto? ¿Qué trae a tu vida? ¿Qué va a significar? Lo vamos a estar viendo hoy. Así que por favor, hazle una sonrisa con los ojos a la persona que está cerca y dile: Dios va a hablar a tu vida hoy. Grandes cosas. Amén. Es el año de la confianza y la dependencia de Dios. En estos días estaba revisando nuestro devocional. ¿Quiénes tienen su devocional 2022? Si no lo tiene, yo le invito a que lo busque. Es una bendición, no solo la lectura de la palabra de Dios todo el año, todos los días, sino que hay algo maravilloso allí, porque el Señor dio a nuestros pastores una palabra preciosa de confianza y dependencia en Dios para este año 2022. Y en el devocional vamos a ir viéndolo. Y leía yo el devocional y encontraba algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra confianza en el Señor? ¿Por qué depender de Él? Porque contamos con su favor. Porque Él es nuestro proveedor. ¿Quién dice amén a todo esto? Porque Él es nuestro sanador. Porque Él es nuestra protección y fortaleza. Porque Él me da paz. Porque su gozo es mi fortaleza. Porque Él brinda libertad. Porque Él nunca falla. Porque Él es fiel. Porque su gozo es mi fortaleza, porque Él es mi alegría y porque Él actuará en cada circunstancia que yo esté viviendo en mi vida. Definitivamente podemos confiar en Dios. Y es algo que escuchamos. Y la palabra confiar, sí, yo confío en Dios. Y escuchamos muchas personas, nosotros inclusive lo decimos de manera muy frecuente. No, yo confío en Dios. Les pregunto, ¿habrá alguno de ustedes que diga yo no confío en Dios? Pues no. Muy seguramente todos decimos que confiamos en Dios. Pero ¿qué implica confiar en Dios? ¿Qué implica realmente depender de Él? ¿Qué significa para nuestras vidas y qué consecuencias va a tener? Yo quiero compartirte algo, y es 3 razones de peso, y luego nos vamos a ir a un pasaje bíblico maravilloso donde sé que el Señor tiene algo impactante para tu corazón. Pero 3 razones de peso y decirte lo siguiente: podemos confiar en Él porque Él ha dicho que este año es un tiempo donde lo veremos. Es el tiempo del cumplimiento de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos y nuestras promesas. ¿Quién lo cree y quién se agarra? Yo te quiero motivar a algo, ¿sabes? Hoy es un día donde vamos a estar, hay cosas que se van a decir y tú vas a tomarlas. Si es tu gusto tomarlas, claro. Aquellas cosas que vamos a decir van a lanzar palabras donde tú vas a tomarlas para tu vida. Entonces te repito esto: este es un año en el que podemos confiar en nuestro Dios. Él ha dicho que este es un año donde veremos el cumplimiento de muchos sueños que estaban ya perdidos. Es el año donde veremos que muchos anhelos serán concretados conforme a su voluntad. Es un año donde veremos el cumplimiento de propósito de Dios en nuestra vida. Es un año donde veremos que sus promesas son reales y son verdaderas. ¿Quién dice amén y le da un gran aplauso a ese Dios todopoderoso? Y tú que estás en casa, no te quedes sin darle el aplauso a ese Dios todopoderoso que nos ama y que ha determinado que este sea un tiempo, una temporada especial donde tú y yo debemos confiar en Él. Pero confiar, ¿qué significa? Y uno busca en un diccionario y podría tener una definición en términos generales, y podríamos entender confiar en términos general como la esperanza que se tiene de que algo va a suceder, que alguien actuará. Cuando vemos esto y escuchamos confianza, vemos que hay una relación muy cercana con fe.
y hoy vamos a estar hablando de confianza. Sabemos que la fe nos la expresa la misma palabra de Dios y nos la define en el libro de Hebreos 11 y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no estamos viendo. Pero para efectos del mensaje de hoy, ¿qué vamos a entender por confianza? Quisiera entonces decirte que podemos entender por confianza como descansar en Dios. Ojo con esto, descansar en Dios, tener seguridad en Él, implica paz en las diferentes situaciones, con la certeza de que Él hará. ¿Estás conmigo? Cuando hablamos de confianza, cuando yo te digo decide confiar, te estoy diciendo que confiar es descansar en Dios, es tener seguridad en Él. Implica paz en toda situación con la certeza de que Él hará. 3 razones de peso, 3 razones fuertes por las cuales, además de todo lo que hemos dicho, por las cuales definitivamente podemos confiar en Él. Una, Él es digno de confianza. Dilo conmigo. Señor, tú eres digno de confianza. La palabra de Dios es maravillosa. Fíjate el Salmo 91. El Salmo 91 es ese salmo que en muchos hogares lo tienen inclusive abierto, en algunos ya con telaraña, con polvo en la Biblia, pero que nosotros lo debemos tener vivo en nuestro corazón. Salmo 91 dice lo siguiente en el versículo del 1 al 3. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él, digan conmigo, confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Y sigue ese Salmo 91, pero no solo el 91, también el 23, también el 27, también todos los libros de la Biblia nos enseñan y nos muestran que nosotros podemos confiar en un Dios que es digno de nuestra confianza. También la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Jeremías, nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su propia fuerza y se aparta del corazón del Señor. Allí la palabra es clara y está diciendo, la confianza la debes colocar en tu Dios, que es un Dios tan poderoso que es digno de que tú y yo confiemos en Él. Y pregúntate, ¿tú confías en Dios realmente? ¿Realmente confías que Él va a hacer algo? ¿Que en medio del problema no lo vas a solucionar a tu manera, sino a la manera que Dios determine, porque Él tiene un gran beneficio para ti? Porque Él conoce el final de tus días y sabe qué es aquello que te conviene, qué es aquello que te va a sentar bien en este momento y qué es aquello que aunque tú lo quieras, quizás no es lo mejor para tu vida. ¿Sabes? El único que lo puede hacer, que lo conoce todo, que lo sabe todo y que quiere lo mejor para ti, es nuestro Dios. Este Dios todopoderoso del cual nos habla la palabra. Ese gran yo soy, ese gran Dios maravilloso que ha hecho milagros, maravillas en su palabra y que las sigue haciendo hoy. El Dios de la Biblia sigue vigente, sigue vivo, sigue siendo real e inclusive más potente y poderoso ahora, porque son tiempos en los cuales el Señor se está moviendo a favor del pueblo que confía en Él. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Una razón de peso, Él es digno de confianza. Pero ¿sabes qué? A veces creemos que Él no es digno de confianza y confiamos más en lo que vemos. Entonces confiamos más en el amigo, confiamos más. Bueno, este año en nuestro país Colombia es un año electoral, confiamos más en el político y resulta que no, Dios abrirá las puertas que tengan que abrirse, sea con político o sin político, eso no importa, es Él quien lo hace, es Él quien abre, es Él quien cierra puertas. Tu confianza debe ser depositada en Él y no en las personas. Amén. Otra razón de peso, si quieres pon la mano ahí, esta pesa. Estas son razones, le puse así ese nombre porque son de mucho peso. Es sobrenatural. ¿Lo oíste? Me hago así porque tengo el oído.
Es sobrenatural. Él es un Dios sobrenatural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser sobrenatural? Pues nosotros podemos llamar natural a unas leyes que se encuentran establecidas en la vida misma, ¿sí? Leyes en la física. Entonces, por ley de gravedad, pues hay un peso, hay una atracción en la tierra. Bueno, una cantidad de elementos naturales. Cuando decimos sobrenatural, estamos diciendo que es algo que va mucho más allá de esas leyes naturales y que no podrán ser explicadas desde esa visión. Entonces, si alguien no tiene con qué pagar en un contexto como el colombiano una universidad determinada porque tiene un costo muy elevado, sencillamente no va a poder estudiar ahí. Pero yo conozco un Dios sobrenatural que puede hacer lo necesario y abrir las puertas para aquel que no podía, si pueda estudiar. Conozco un Dios sobrenatural que puede hacer que aquel que estaba paralítico pueda levantarse, aquel que estaba enfermo pueda sanarse, aquel que estaba muriendo no se muera, aquel que vivía amargado y triste disfrute del gozo de la presencia del Señor. Eso lo puede hacer un Dios sobrenatural. ¿Qué dice la Biblia? Pues nos muestra un Dios sobrenatural en todas partes. Pero quisiera que leyéramos el Salmo 102 en su versículo 25. Dice lo siguiente: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Nuestro Dios es un Dios tan sobrenatural que Él lo hizo todo cuanto existe. Los cielos y la tierra son creación de sus manos. Tú y yo, aunque en algún momento de nuestra vida quizás hayamos sentido que no hay propósito en nuestra vida, te quiero decir que antes de que tú nacieras, ya ese Dios todopoderoso, ese Dios sobrenatural, había determinado que tú tenías propósito, que tú tenías sentido. Y Él ya tenía claro que un día como hoy estarías acá, sentado, escuchando su palabra, pero más que escuchando su palabra, viviendo en tu corazón la vida de un creyente verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y si no es su caso, diga por fe que así será. Amén. Otra razón, y esta se parece a una canción. Él quiere hacerlo otra vez. Eso salió parecido a una canción que la vamos a cantar ahorita. 3 razones de peso. Él es digno de confianza. 2, es sobrenatural. Y 3, Él quiere hacerlo otra vez. Aquello que sucedió, aquellas circunstancias que están escritas en la palabra de Dios, que nos muestran un Dios sobrenatural, un Dios potente en el cual nosotros podemos confiar. Aquello que sucedió, aquello que el sol se detuvo cuando Josué estaba en aquella batalla, aquel mar que fue abierto cuando el ejército de los egipcios venía contra el pueblo de Dios y no había lugar a donde avanzar, aquel ciego que pudo ver, aquellos milagros que se dieron en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y podríamos pasarnos toda la mañana y hasta más enunciando los grandes milagros, prodigios y maravillas hechos por el poder de ese Dios todopoderoso. Pero lo que te quiero decir es aquello que fue hecho, el Señor tiene el poder, la autoridad para seguirlo haciendo hoy. ¿Quién de ustedes, solamente levante la mano si es su caso, conoce milagros que haya hecho este Dios todopoderoso? Yo conozco muchos y he tenido la oportunidad de ver cosas sobrenaturales. Pues te digo algo, aquello que pasó, el Señor quiere que vuelva a suceder. Aquello que se multiplicó, el Señor quiere que en este 2022 vuelva a multiplicarse. Aquello que se levantó porque estaba caído, el Señor quiere volverlo a levantar. 3 razones. Ok, 3 razones. Digno de confianza, Él. Es sobrenatural, Él. Y quiere hacerlo de nuevo porque es un Dios bueno. Él lo quiere hacer. Definitivamente necesitamos tomar una decisión. La decisión de confiar en Él.
decide confiar. Cuando te digo decide confiar, te estoy retando a que lo que has visto hasta tus días hoy sea poco al lado o comparado con lo que verás de aquí en adelante, si tú confías. No solo desde un conocimiento humano. Bueno, una definición de confianza. Ok. El Espíritu quiere darte una revelación de confianza tan profunda como tú la anheles. La confianza. Vivirla en tu espíritu, en tu alma y evidenciarla en tus días. Confianza y dependencia. ¿Qué va a significar eso? Es una decisión muy profunda, pero ¿qué va a significar? Y yo te quiero decir que lo primero es decirle, fíjense que a final de año tuvimos unas prédicas, como es costumbre, poderosas, donde nuestro pastor Bernardo nos hablaba de cómo vives tu mejor año, cómo empezar bien el año. Y nos habló de propósitos, ¿sí? De pensamientos que debían quedarse porque no ayudaban en ese camino de la bendición de Dios. Dios está hablando a su pueblo, pero es necesario que lo primero es que tú tengas suficiente claridad que este nuevo año que estamos recién iniciando, tú debes entregarle a Él todas tus decisiones, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, las promesas que has recibido e inclusive los problemas. Y usted dirá, yo los problemas se los entrego fácil al Señor. Pero ¿sabes algo? Muchas veces lo que más nos cuesta entregarle al Señor son los problemas. Nos aferramos a ellos, pero es necesario que si confiamos en Él, podamos dormir tranquilos. Eso significa darle a Él la potestad, la autoridad y la soberanía de que lo que Él ha determinado sea hecho. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas no podemos darle vida a un ser querido. Y si es médico usted y muy bueno, Dios lo bendiga, pero no lo puede hacer. En nuestras fuerzas no podemos cambiar circunstancias de la vida de las personas. Solamente debemos descansar y confiar. Y aquel que sí puede, no dude que lo va a hacer. Aquel que sí puede, lo va a hacer. ¿Qué hago? 3 cosas quiero que nos llevemos en estos minutos que nos restan. 3 cosas. Pero para eso vamos a irnos a un pasaje bíblico maravilloso. ¿A cuánto les gusta la Biblia? Estábamos hablando de un Dios sobrenatural. Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a responder la pregunta, ¿qué hago? Listo, confío en el Señor, tomo la decisión, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos puedo dar? Y vamos a leer esto. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas de ellos, que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasaran otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Un tremendo milagro que no quisiera pasar rápido, aunque el tiempo es corto. Vamos a mirar algunos elementos, porque esto que pasó ahí
habla a tu vida y a mi vida. Y vamos a sacar 3 cosas que tú y yo vamos a hacer de allí. Primero te coloco un poco en contexto. Efectivamente estamos hablando, la Biblia nos presenta una mujer viuda en un contexto social diferente al de ahora. Uno ahora dice una persona viuda, ok, una mujer viuda. Pero es que en aquel momento la viuda era sinónimo total y absoluto de una mujer desvalida que tenía toda una serie de limitaciones sociales en una sociedad como esa, en un contexto histórico como ese. Viuda, su marido, quien había fallecido, había sido un hombre que le había servido a Dios. Y sucede algo. Aquel hombre, cuando fallece, tenía unas deudas. Y llegó el acreedor a cobrar las deudas. En aquella época, las deudas, cuando se cobraban, podía implicar que se llevaran a las personas como esclavos. Así que aquella mujer desvalida, humanamente tendría su esperanza en sus 2 hijos que le ayudaran para salir adelante. Ella dependería de ellos. Pero además de toda la situación, el dolor de la pérdida de aquel ser amado, resulta que se le querían llevar los 2 hijos porque tenían una deuda. Se los iban a llevar como esclavo. Ese es el contexto. Un drama, un novelón. Y en ese contexto, esta mujer muy sabia nos enseña que nosotros debemos ir al lugar correcto. Lo primero es busca y escucha la voz de Dios. Aquella mujer no se puso de pronto en la puerta de algún lugar a decir: tengo una necesidad, tengo un problema muy grande, por favor ayúdenme. No estoy diciendo que si alguien lo hace eso sea malo, no. Estoy hablando de lo que sucedió allí. Aquella mujer fue y buscó a Eliseo. Eliseo era un profeta muy renombrado y muy usado por Dios. Recuerden que él era el aprendiz de el profeta Elías. Y es conocido Eliseo como un profeta de una doble unción, es decir, el poder de Dios estaba allí. Pero en aquella época el profeta simbolizaba la voz de Dios. Dios hablaba a través de los profetas. Hoy todavía sigue hablando, claro que sí. Pero en aquel momento lo que se identificaba en el profeta es que Dios hablaba a través de ellos. Era distinto. Recuerde que en aquel momento aún Jesucristo no se había entregado en la cruz. Y usted y yo hoy podemos hablar directamente con Dios gracias a lo que Jesús hizo en su muerte y resurrección. Yo le daría un aplauso al Dios Todopoderoso. Pero en aquella época no era así, no era tan así. En resumen, buscó la voz de Dios representada en el profeta. Lo primero que tú y yo debemos hacer siempre es buscar la voz correcta, la voz de Dios. Hay momentos donde nosotros tengo un sueño, tengo un proyecto, y al último que le preguntamos es a Dios. Tengo un proyecto, y eso llamamos al amigo. Este amigo es un duro, este man en los negocios es buenísimo, y llamamos al amigo que sabe de negocios. Y no estoy dudando que el amigo sepa de negocios, claro que sí. Pero debemos buscar primero a Dios, y luego Él utilizará al amigo, al vecino, a quien sea o a quien tú menos te imagines para orientarte en ese propósito, siempre que sea de Dios. Aquella mujer tenía una necesidad. Muchas veces nosotros, cuando tenemos la necesidad, buscamos a cualquiera menos a Dios. Al último que le preguntamos es a Dios: Señor, ¿qué hago? Ni oramos en esos días quizás. Buscamos al amigo, al que tiene plata. No es que este familiar tiene plata, es que este es el man de la plata, y resulta que él ya no tiene plata. No, es que este es el que sabe, este es el que me puede ayudar. Y en la lista de opciones de a quién buscamos, cuando ya no tenemos posibilidades, ay, Dios mío, yo debí preguntarte. Ahí quizás nos acordamos de que tenemos un líder y que estamos plantados en una iglesia de gran bendición como es Manantial de Dios. Ay, voy a comentarle al líder para ver. No debe ser la última opción. La primera opción es Dios. Y obviamente hay unas autoridades que el Señor ha colocado, autoridades espirituales para acompañarte en tu proceso, para orar contigo. Pero el primero es Dios, que eso quede claro. Y esa mujer lo hizo, buscó la voz del profeta, pero atención, ella no se quedó solo buscando.
Ella buscó y escuchó la voz. ¿Qué sucede? El profeta entonces le plantea algunas cosas para hacer. Ahí viene lo segundo que tú y yo nos debemos llevar en el corazón. Lo primero es buscar y escuchar la voz de Dios. Lo segundo es obedecer la voz de Dios. Y esto sí que nos cuesta. Nos cuesta, claro. Y mucho más cuando las cosas de Dios suelen ser o parecer realmente cosas raras. Muchos milagros, la palabra de Dios nos muestra milagros antecedidos de situaciones sumamente extrañas, que lo que buscaban era probar la confianza que había. Cuando este señor, Naamán, buscaba ser sanado, el profeta le dijo: vaya y báñese en este río. Y él dijo: en ese río tan sucio y tan feo, cuando tengo en Damasco ríos más hermosos. Pero Dios quería que se metiera allí el número de veces que había indicado el profeta. Hay muchas cosas que a veces se nos dicen y leemos la palabra y estamos clamando a Dios y Dios nos habla y nos dice: perdona. Y nosotros decimos: no, pero es que yo no quiero perdonar. Dios, cuando nosotros buscamos de Él, escuchar la voz de Dios, buscar y escuchar la voz de Dios va a implicar relación con Dios. Relación con Dios. Y en esa relación con Dios nosotros vamos a encontrarnos con la voz de Dios. Y eso va a significar que nosotros debemos ser obedientes a la voz de Dios. Dios nos va a hablar a través de primero a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Va a utilizar una prédica, va a utilizar, obviamente no lo dudes, si estás haciendo tu devocional te va a estar hablando a diario y nos va a estar confrontando, pero también edificando, porque la confrontación es para edificación. Dios nos va a ir guiando y nos va a ir orientando en un camino que es de bendición, pero que va a significar obediencia. Fíjense que aquel profeta le dijo: ¿qué quieres que haga? Bueno, ¿qué tienes en tu casa? Él le pregunta a ella qué tiene en su casa. Muchas veces nosotros buscamos la solución a las dificultades en cualquier otro lugar y quizás la tenemos en nuestras narices. Es que yo, para salir de estas deudas, yo necesito hacer un negocio. ¿De qué? No, de esto. ¿Y tú qué habilidades tienes? No, es que yo sé pintar. Bueno, quizás es en la pintura. Solo por mencionar un ejemplo. Lo que te quiero decir es que así como el profeta le dijo: ¿qué tienes tú en tu casa? Declárame qué hay en tu casa. Entonces la mujer le dice: tengo una vasija con aceite. Lo único que tenía. En aquel momento histórico, el aceite era utilizado, obviamente simboliza, representa la presencia de Dios. Y hoy nosotros, cuando leemos aceite, entendemos que es presencia de Dios. Pero atención, tiene diversos usos. Aquel aceite tenía diferentes usos, como combustible para dar luz, pero también tenía una diversidad de posibilidades, y también eso hacía que su valor fuese alto. Ella le dice: yo tengo una vasija con aceite. Y miren la locura que le dice el profeta. Le dice: bueno, vete. Busca con las personas que viven cerca de ti más vasijas. Esta mujer está endeudada, se le van a llevar a los hijos como esclavos, y de repente llega donde el vecino y le toca la puerta. Vecino, Besi, ¿cómo está usted? Por favor, ayúdeme, regáleme unas vasijas de aceite. Ajá, bueno, si la vecina fuese en este contexto caribeño, podría decir: ajá, Besi, ¿y qué le pasó? ¿Y eso para qué? ¿Qué va a hacer? No, es que el profeta me dijo que buscara vasijas de aceite porque me las va a llenar. Esto parece una locura. Parece salido de una película quizás de risa, pero no lo es. La confianza va a implicar que tú y yo tengamos que caminar, andar y movernos en obediencia, aunque no entendamos lo que hay detrás de ello, aunque parezca una locura, aunque sea tomar lo que tenemos en casa y hemos olvidado quizás. Fíjense que hay muchos milagros de multiplicación en la palabra de Dios, donde el Señor dice: ¿cuántos panes y cuántos peces hay? No, hay 5, hay 7, hay 6. Y eso se multiplica por miles. Pero había algo que se colocó allí. ¿Sabes? Dios ya te dio, ya te dotó de habilidades y de dones, de herramientas que quizás tú has menospreciado. Pero es posible que la bendición llegue a través de aquello que tú mismo te has encargado de menospreciar.
Pregúntale a Dios, quizás Él te va a decir, ¿qué tienes en tu casa que has olvidado? ¿O qué es aquello que te mandé a hacer y no has hecho? Quizás el Señor te dijo, ve y perdona, pide perdón. Y quizás tú, no oí esa parte. No lo has hecho. Quizás Dios te dijo, lleva las primicias, lleva la ofrenda. No, esa parte no la oí. Aquello que Dios te dice, hazlo. Sé obediente. Aquella mujer lo hizo, fue obediente, buscó las vasijas. Fíjense algo. Atención, que ahí vamos al tercero. Recordemos, el primer punto que nos vamos a llevar para practicar es busca y escucha la voz de Dios. Segundo, obediencia. Y el tercero, ahorita se los digo. Pero resulta que aquella mujer fue y buscó vasijas. Esa mujer tenía buen testimonio porque le abrían las puertas de las casas y le daban vasijas prestadas. Tú y yo debemos tener las puertas abiertas porque debemos ser personas de buen testimonio. Ojo con eso. Entonces aquella mujer consiguió vasijas. Se encerró con sus hijos y comenzó a gestarse un milagro poderoso, sobrenatural. El profeta le dijo, llena la vasija, ponla aparte, llena la vasija, ponla aparte. Aquella vasija que tenía una medida de aceite se fue multiplicando y sirvió para llenar otras vasijas. Y hay algo que me impacta y es, hay un momento en que ella pide una vasija más a sus hijos y le dicen, ya no hay más. Y dice la palabra, hay una versión, creo que es Reina Valera, que dice, cesó el aceite. Muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios en la escasez de nuestra confianza. Aquella mujer recibió tanto aceite que era plata para salir de su problema y sus deudas, como dispuso en las vasijas que ella obedientemente buscó. Ahí viene, si hubiera buscado más vasijas, no dudes que hubiera tenido más aceite, en consecuencia más dinero. Pero fue lo que consiguió en la confianza que depositó. Lo tercero que te quiero decir es, déjate sorprender por ese Dios sobrenatural. Muchas veces queremos que Dios haga de determinada manera. Queremos que Dios sane así o asao. Queremos que Dios abra caminos en ese trabajo. Y resulta que Él, hay momentos donde tiene unos propósitos que van por encima de lo que tú has identificado. Y en ese propósito que está por encima hay mayor bendición para nosotros. Déjate sorprender, no le digas a Dios, lléname la vasija de esta manera o de aquella. Dile, Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero que tú hagas tu perfecta voluntad porque tu voluntad es superior a la mía. Y te cuento, sé que estoy pasado de tiempo ya, pero quiero compartirte algo que Dios pone en mi corazón a propósito de dejarse sorprender. Hace un año pasadito, sí, hace un año y unos meses, luego de más de 10 años de trabajar en un lugar donde tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas, llegaba un momento donde tenía que tomar una decisión, ¿sí? Yo trabajaba con una organización muy buena y trabajaba en la ciudad de Bogotá, y de Bogotá vine aquí a Montería, y llegó un momento donde la oficina de acá de Montería, de la regional, no iba a continuar. Y a mí me daban la oportunidad de seguir, pero debía moverme a otra ciudad, es decir, irme de acá. Eso fue hace un año y unos meses. Cuando llega ese momento, oré al Señor porque hay decisiones que son muy delicadas, ¿sí? Eso implicaba no solo moverme de ciudad, sino ministerialmente tendría unas implicaciones, ¿sí? Y lo más importante es que sea la voluntad de Dios. Entonces recuerdo que en aquel momento mi esposa y yo entramos en oración, clamamos al cielo, Señor, ¿qué conviene hacer? Consultamos con nuestros líderes, con nuestros pastores, y había una palabra de Dios y es, Dios va a respaldar. Se vayan, así sea que se muevan a ese lugar o que se queden. Pero hubo un momento donde yo le pedí al Señor, Señor, yo confío y sé que lo que tú harás será de bendición. Yo lo sé. Pero yo quiero y yo necesito hacer tu perfecta voluntad. Y le pedí en ese momento, recuerdo, con total sinceridad de corazón, tu perfecta voluntad, sin saber qué vendría. Pero lo cierto es que
Dios movió las cosas y me sorprendió porque comencé a laborar acá en la iglesia, a servirle a Dios de tiempo completo, que era un anhelo que había en mi corazón, pero no tenía ni la más remota idea qué sucedería en ese momento. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que tú y yo entendamos que Dios quiere sorprendernos de manera sobrenatural, y que quizás tú has entendido las cosas y dices, no, lo mejor es esto, lo mejor es aquello, pero Dios tiene un plan mucho más grande. Así que busca abundantes vasijas, porque Él quiere llenar cada vasija de tu vida. Quiere llenar las vasijas, y eso significa, en aquel momento aquella viuda pudo superar las circunstancias, las deudas que tenía pudieron ser pagadas, y aquel aceite era costoso, les permitió vivir por un largo tiempo sin que sus hijos fueran esclavizados. Fue un milagro potente, fue un milagro poderoso. Pero sabes, aquel que hizo el milagro con aquella viuda que estaba endeudada y que sus hijos iban a ser llevados como mercancía, ese Dios que lo hizo lo puede volver a hacer, lo quiere hacer y lo está haciendo cada día. Cada día trae nuevas oportunidades para que tú y yo confiemos en un Dios que es digno de confianza, en un Dios que es sobrenatural y un Dios que quiere hacerlo de nuevo. Hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso y tú y yo debemos confiar en Él. Por eso te digo y te vuelvo a preguntar, ¿te decides a confiar en Él? Si tu respuesta es un sí, yo te voy a invitar. Un momento. Y tú que estás en casa también te voy a invitar a que lo hagas. Hay momentos donde nosotros proféticamente necesitamos movernos porque estamos muy quietos. Te voy a volver a preguntar. Y si tu respuesta es un sí, con convencimiento real y verdadero, yo te voy a invitar entonces a que tú te pongas de pie. Pero espérate, todavía no, cuando les pregunte. Y allá en casa también prepárate. Y en casa no te distraigas, no te distraigas. Toma el control, Señor, de los aires, de este lugar y de cada persona que está disponiendo su corazón. Y yo te quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta que hay un Dios que es digno de confianza, teniendo en cuenta que hay un Dios que es sobrenatural, teniendo en cuenta que hay un Dios que puede y quiere hacerlo otra vez, un Dios que quiere solo lo mejor para nosotros. Teniendo en cuenta eso, entonces yo te quiero preguntar, ¿tú decides confiar en Él con tu corazón? ¿Tú decides confiar en Él? Si tu respuesta es un sí, exprésalo de alguna manera, en un lenguaje con el cielo, en un lenguaje con Él. Dile de alguna forma, sí, Señor, yo decido confiar, yo decido confiar. Y vamos a orar. Pero antes quiero que ratifiquemos eso con una canción. Vamos a cantar una canción. Cierra tus ojos donde estés, aquí, en la ciudad donde te encuentres, sea Barranquilla, sea Armenia. Sabes, el pueblo de Dios hubo momentos donde desconfiaba, pero las circunstancias fueron tan complicadas como cuando estaban frente al mar, estaban acorralados, pero aún así el Señor fue digno de confianza y les permitió salir adelante y el ejército enemigo fue destruido. Hay circunstancias que están allí. Así es un año que comienza con dificultades. Te confieso que han sido días en los cuales he encontrado problemas en mi vida con mis seres queridos, familiares, salud. Y hay días en los cuales he encontrado algo que yo llamo bombas. He tenido frente a mí, mis seres queridos han tenido frente así, bombas. Yo lo llamo así, perdóname, me gusta mucho el cine. Pero esas bombas he podido ver con mis ojos como cada bomba que ha llegado el Señor la ha desactivado. No hemos muerto, seguimos adelante, y aunque vinieren muchas bombas, hay un Dios que tiene poder, autoridad. Es un Dios sobrenatural que podrá derrumbar aquello que obstaculiza el camino para continuar. 2022 es el año de confiar y depender de Dios. Eso significa que Él lo hará otra vez. Lo que pasó en la Biblia volverá a suceder. Es real y verdadero en nuestras vidas. Dilo con tus labios. En ti confiar.